Sí. Bueno, pues la última pandemia de influenza fue la influenza en el 2009. Yo les decía, ¿no? Pues en el 2009, pues yo ya estaba en el doctorado y ustedes estaban en la primaria, entonces pues estaban muy chiquillos. Pero seguramente si se acuerdan que eso por ahí de abril del 2009 no tuvieron clases. Y entonces, como decíamos, pues justamente esa pandemia inició en nuestro país, en México, inició en Veracruz y en Veracruz, pues de ahí se extendió a todo el país y de nuestro país pasó a Estados Unidos. En Estados Unidos pues se detectaron también los primeros casos casi inmediatamente después de que una serie de funcionarios vinieron a una reunión de Estado y pues varios regresaron con influenza, ¿no? Y entonces pues ya ahí se detectó que pues eran un nuevo tipo de influenza que no estaba circulando. Y pues también el gobierno mexicano, pues por su lado, pues detectó, ¿no? Efectivamente que había nuevos casos, bueno, casos de un nuevo tipo de influenza. Además, pues de nuevo, como les decía, ¿no? Si nosotros comparamos cuando inician las cepas estacionales, que pues es justamente en los tiempos de invierno, pues abril no es muy invernal que digamos, ¿no? Es nuestro polo. Entonces empiezan los casos en abril, pues esa fue la primera alerta, ¿no? De que algo no estaba bien. Entonces empiezan a darse estos casos. El 23 de abril se declara que pues que hay nuevos casos de influenza y para el 6 de mayo pues ya se hablaba de una pandemia, ¿no? Muchos países cerraron sus fronteras pues a mexicanos, ¿no? En ese entonces también a mí me tocó viajar porque pues mi sobrino nació en mayo, entonces había que venirlo a conocer. Entonces, viajé de Alemania para acá. Y pues en los aeropuertos, ¿no? Pues era mucho control, te tomaban la temperatura, si tenías temperatura, pues tenías que declararlo o si te notaban pues la temperatura, pues incluso podía ser que no te dejaran pasar o que te tuvieran en aislamiento algunos días, ¿no? Y y pues sí, era un poquito complicado. Como pueden ver también aquí las medidas que se implementaron, pues fue el uso de cubrebocas en espacios públicos y pues también el aislamiento. Y pues obviamente parte del aislamiento fue justamente que ustedes no tuvieran clases, ¿no? En esa temporada y que pues algunos trabajos también pues no necesariamente que se fueran en línea como pues sucede ahora, ¿no? O cuando fue la pandemia por COVID. Pero pues sí, hubo muchas cosas que se cerraron, se sugería que no fuéramos a lugares concurridos, pues justamente para tratar de evitar la transmisión de este virus, ¿no? Pero como decíamos, pues la influenza del 2009, a pesar de ser del mismo subtipo antigénico que la influenza de 1918, H1N1, no fue tan mortífera como esa de 1980, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que no haya sido tan mortífera? ¿Tienen Ya algo? hubo más, como más medidas justamente de contención, ya desde el del hecho de usar cubrebocas y de que cada quien se quedara en su casa y no tener tantas aglomeraciones. Claro, una cosa pues fueron las medidas relativamente rápidas, ¿no? A diferencia de en ese entonces que pues por estar en guerra muchos, o sea, varios países no la declararon, ¿no? Hasta que ya estaba realmente dispersa en diferentes lugares. Esa fue obviamente una diferencia y pues que se tomaron medidas pues hasta cierto punto rápidas a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, esa fue una cuestión que favoreció que el virus no se dispersara tanto. A pesar de eso, pues obviamente sí, llegó a un montón de países, casi todos. ¿Cuál otra podría ser la razón por la cual este virus no fue tan mortífero? Puede ser porque algunos ya habían presentado una infección previa y ya en esta nueva infección ya habían como que generado anticuerpos y pues ya no les atacaba tanto el virus. Exactamente, puede ser que en realidad esta cepa no fue nueva, 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 ¿eh? Porque decíamos, o sea, fue una cepa que surgió en 1918, que pasó de un ave a un humano, así prácticamente completita, ahí no hubo recombinación, pero después esta cepa en realidad se mantuvo, o sea, aunque nosotros como que en la tablita esa ya no la veíamos, pero esa cepa se mantuvo circulando.
tal vez en menor proporción, ¿no? Que las otras. Entonces, al mantenerse circulando, era posible que algunas personas ya hubieran estado, infectadas con una cepa parecida, no precisamente la recombinante, pero como afortunadamente antigénicamente, pues fue H1N1, pues seguramente, pues había ahí por ahí ya una cierta protección. Entonces, sí, eso puede ser, ¿no? Que a pesar de ser la misma de 1918, ya nosotros ya teníamos cierta inmunidad. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿O creen? O a lo mejor ya nada más es eso. Que ya se presentaba con una vacunación previa. También esa es otra cosa. O sea, así como muchas personas ya estaban inmunizadas por la enfermedad en sí, también podrían estar inmunizadas por la vacunación, efectivamente. Entonces, ya también la vacunación pues nos ayudó a que esta enfermedad no fuera tan grave. ¿Alguna otra cosita que crean ustedes? Bueno, la vacunación principalmente en adultos mayores y en niños, que además suelen ser más susceptibles. Y fíjense que curiosamente, en el 2009, la gran mayoría de personas que desarrollaron una infección grave o incluso que murieron fueron adultos jóvenes. Entonces también se cree que a lo mejor si esto de la inmunidad tenía que ver, ¿no? La vacunación, porque justamente esas son las personas que menos se vacunan. Ujú. Entonces, a lo mejor sí va por ahí mucho la cosa, ¿no? O puede haber muchos factores. ¿Algún otro factor que crean que nos pudo haber ayudado en el 2009? Recuerden que también ya se han desarrollado antivirales. Ujú. Entonces, en el caso de los antivirales, pues seguramente también nos ayudaron a que pues esta infección ya no fuera tan grave, porque pues al final pues tú empezabas a notar los síntomas y pues el tratamiento ya no solamente se basaba como en 1918 en esperar a ver si la persona reaccionaba por sí sola y a lo mejor estarla hidratando y tratar de que se alimentara pues en la medida de lo posible lo mejor que se pudiera, ¿no? Ahorita pues ya a estas alturas de la vida o en ese tiempo, en el 2009 pues ya se podía dar pues antivirales. Entonces pues eso obviamente también fue una ventaja pues bastante importante en comparación a la situación que tuvimos en 1918, ¿no? Eso no quiere decir que pues en el futuro no se puedan presentar pandemias pues igual de fuertes, ¿no? Que en ese entonces en donde pues teníamos la presencia de una cepa nueva que no conocíamos antigénicamente hablando y pues que además pues tampoco teníamos nada, ¿no? Con qué combatirla. Entonces, pues ahorita la idea pues es que pues esperemos que no pase, ¿no? Pero pues que estemos conscientes que puede pasar. Por eso también hay mucha vigilancia y creo que también justo lo decíamos en un inicio, ¿no? Que justo también la vigilancia pues nos permitió una detección relativamente rápida, detectar que pues era una nueva cepa y pues entonces tomar todas las medidas conducentes. Entonces la vigilancia pues realmente también es una parte importante en la prevención contra este virus y contra muchos otros, ¿no? Pero bueno, ahorita que estamos hablando de influenza, pues de influenza, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí está un poco la historia, ¿no? Que los primeros brotes aparecen en febrero, en abril, pues ya realmente ya hay la declaración de un brote y pues bueno, se confirma a mediados de abril que el virus es de origen porcino. Ujú. Bueno, entonces, el tratamiento ahora sí de esta enfermedad. Decíamos que tenemos en realidad cuatro antivirales. Aquí tenemos a lo que sería la amantadina, que es la A. Tenemos a la rimantidina, que es el B. Tenemos al oseltamivir y al zanamivir. Vean que la rimantidina y la amantadina, pues no solamente se parecen en el nombre, pues también se parecen en la estructura. Y lo mismo, el oseltamivir y el zanamivir, pues son muy similares, ¿no? ¿Cuál es? Ay. ¿Cuál es la función de cada uno de estos virus? De estos virus, ahora yo, de estos antivirales. Bueno, me voy a regresar aquí. Se ve feo, pero debí de haberla copiado, ¿no? Vamos a regresarnos aquí al ciclo de multiplicación viral. Resulta que ahorita le contesto. Ujú. Resulta que
Ay, no puedo colgar, no puedo colgar. Bueno, ni modo. Em, Resulta que el virus, pues tiene que entrar por endocitosis, ¿no? Y entonces al entrar por endocitosis, pues nosotros vamos a ver esto, que el canal iónico en la M2 tiene que dejar pasar los protones. Y una vez que ya se dejan pasar los protones, entonces se van a liberar las ribonucleoproteínas. Ujú. ¿Qué es lo que hace la mantidina y la rimantidina? Justamente esas proteínas bloquean este canal iónico. Y entonces, gracias a ese bloqueo, este, pues ya tenemos esta cuestión de que se me fue, ya no se puede acidificar la partícula viral y no se pueden, poner las no se puede, liberar las ribonucleoproteínas. Ujú. Y entonces, pues esa es la manera en que funcionan estos antivirales, que evitan que realmente este virus se libere, porque aunque el virus se quede dentro del endosoma, ya no se van a liberar las ribonucleoproteínas y en el endosoma se puede degradar. Y entonces además pues puede haber pues la presentación de antígenos y pues eso obviamente también puede ayudar a nuestro organismo a que nuestro sistema inmune pues empiece también a controlar la infección de una manera un poquito mejor. Ahí es donde actúan la mantadina y la rimantidina. Y donde actúa el oseltamivir y el zanamivir, que se parecen, es justamente aquí, en la neuraminidasa. El oseltamivir y el zanamivir resulta que lo que van a hacer es pegarse a la neuraminidasa. Esa estructura que tenían es muy parecida a la del ácido neuramínico. Y entonces de esta manera bloquean a la neuraminidasa porque se quedan ahí pegados, literalmente son inhibidores competitivos, se quedan ahí pegados y ya no dejan que la neuraminidasa actúe. Entonces este virus se va a quedar aquí pegadito. Como ya bloqueamos este paso en donde se libera el virus, pues entonces ya no se va a poder liberar y ya no va a poder salir a infectar a la siguiente célula. Entonces de esta manera funciona tanto el oseltamivir como el zanamivir. ¿Hasta aquí dudas? ¿Alguna cuestión? Ujú. No, profesora, todo ¿No? bien. Bueno, entonces ahora, pues dicho esto, en realidad incluso tenemos hasta dos blancos, ¿no? Pues suena bastante bien. Por un lado podemos bloquear la entrada y por otro lado podemos bloquear la salida del virus de la célula. Pero resulta que pues yo siempre les digo, ¿no? Esta frase que no todo es miel sobre hojuelas. Decíamos que pues estos virus suelen variar mucho. Y entonces, como varían mucho y cada generación pues va introduciendo mutaciones, pues así como lo vemos en las bacterias, también en los virus podemos ver resistencia contra los antivirales. Ujú. En las bacterias, pues obviamente es resistencia contra los antibióticos. Y entonces, pues aquí hemos visto justamente esa resistencia. Para empezar, la mantadina y la rimantidina solamente son eficientes para el virus de influenza A. Entonces, si a nosotros nos afecta influenza B o influenza C, ya no es eficiente. Pero además, incluso para las cepas de influenza A se ha visto una muy creciente resistencia. Se ha visto que más del 90% de las cepas son resistentes. 90% es mucho, ¿no? O sea, ya pues mejor no te pongas antiviral. Entonces realmente ya esta opción ya no es una opción válida, ¿no? También decíamos que muchas veces cuando compra uno estos antivirales que te venden casi casi de medicamentos libres que puede uno adquirir con mucha facilidad en las farmacias, pues justamente el antiviral que utilizan es amantadina. Entonces, a menos que tengas una cepa todavía resistente y que sea influenza A, pues este antiviral te sirve, pero de otra manera, pues es simplemente pues estar tomando el medicamento para sentir que te estás tomando algo. A lo mejor te hace el efecto, como dicen, placebo, ¿no? Pero fuera de eso realmente no va a tener ningún efecto. Y obviamente esta amantadina o esta rimantidina, al ser tan específicas contra la proteína M2 de influenza A, pues obviamente no te van a funcionar para ningún virus que te produce la gripa común. Entonces también, por favor, pues no consumir ese tipo de medicamentos para tratar la gripa común, porque pues obviamente no te va a servir, pues que los virus como los enterovirus, los rinovirus, em,
el sincicial respiratorio, todos esos pues no tienen ninguna proteína que sea M2, ¿verdad? Que solamente está en influenza. Ahora, lo que sí te pueden producir estos medicamentos es que en nuestras células sí tenemos canales iónicos que obviamente no son de influenza, pero que en algún momento se pueden parecer o en algunas estructuras, ¿no? Recuerden que al final proteínas que tienen más o menos la misma función estructuralmente también se pueden llegar a parecer. Entonces se ha visto que incluso la administración de amantadina, iba a decir el consumo, pero suena como que, como si te la comieras diario, ¿no? No, la administración de amantadina puede llegar a producir algunos efectos adversos, como el bloqueo de algunos canales iónicos en el sistema nervioso central. Y entonces, pues en lugar más bien de estarte quitando una infección por virus, pues incluso te puede estar dando pues algún efecto como una intoxicación en el sistema nervioso central que podría ser grave o incluso pudiera llegar a ser mortal, ¿no? Entonces, pues realmente la recomendación es que a menos que de verdad tengas una cepa resistente, pues tomes la manteadina. Pero realmente cuando alguien se enferma de influenza, el tratamiento de elección pues es el oseltamivir, ujú, o el zanamivir en su caso, pero bueno, el oseltamivir es el que más se usa. El oseltamivir también se le conoce como Relenza y pues también lo pueden adquirir pero pues ya bajo con receta, ¿no? Entonces la idea es pues realmente consumir también los antivirales de forma tan responsable como lo hacemos con los antibióticos. Y bueno, pues ya nada más para terminar, pues tenemos vacunas contra este virus. Estas vacunas, como pueden ver aquí, se producen en embrión de pollo. Lo que se hace es que se tiene una cepa máster que se recombina con la cepa que está circulando, ¿no? Esta es la máster, la verde, y esta es la cepa que está circulando cada año. Entonces se recombinan, se ponen a crecer en el embrión de huevo y se selecciona pues las cepas que pues tengan las características, ¿no? Que nosotros esperamos, que sean antigénicamente, vean ustedes, antigénicamente parecidas a la cepa circulante, pero a lo mejor que tenga algunos genes de buena replicación y que también no sean pues tan graves. Y que pues esta cepa se puede amplificar de forma segura. Se replica también en embriones de pollo, se cosecha el líquido alantoideo y entonces ahora la cepa se inactiva. Ujú. Entonces, las cepas que nosotros estamos teniendo como vacuna son cepas inactivadas. Entonces, en teoría, y respondiendo a la pregunta que hacía Sujei al inicio de la clase, pues estas vacunas no deberían de darnos pues la misma gravedad de síntomas, puesto que no son los virus que se están replicando. Solamente son algunas proteínas o algunos cachos de virus, o incluso tal vez la partícula viral, pero pues de tal manera que ya no es infectiva que se supone que pues nos tiene que favorecer la respuesta inmune, pero pues ya no tendría que darnos los síntomas o por lo menos no en su gravedad. Entonces, en teoría, pues es una vacuna segura, incluso para los niños muy pequeños, que además están en riesgo de una enfermedad grave, y para los adultos mayores. Ujú. Bueno, chicos, se nos ha acabado el tiempo. Si tienen alguna duda, pues mañana lo comentamos. Y pues bueno. Ajá. Este, creo que, creo que es hora de despedirnos porque seguramente tienen otra clase y pues también los van a estar esperando. ¿Sí? Bueno, chicos, pues muchas gracias. Gracias, Gracias, profe. Hasta profe. mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, Nos maestra. vemos mañana. Cuídense, bye.